El día de hoy nos encontramos en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. Como ustedes saben, a esta casa de estudio le es relevante no solo lo académico, también la cultura y las manifestaciones en que el hombre plasma el ser civilización. El día de hoy tenemos la alegría de recibir al doctor Alberto Garín y nos dirigirá unas palabras en nombre de la universidad, estableciendo la importancia que tiene la arqueología. Alberto, por favor. Es para mí un honor poder iniciar este acontecimiento singular de la entrega de la Orden del Pop y el Premio UNUM con una reflexión sobre el valor de la arqueología a la hora de entender cómo construimos historia. Hace algunos años trabajé en la ciudad vieja de Erbil, en el norte de Irak, un tel inmenso que comenzó a ser habitado en tiempos de los asirios, hace más de 4.000 años, y cuyos restos más visibles eran de los otomanos, entre los siglos XVI y XIX. Al interior de las colosales murallas podían recorrerse las casas, las tiendas, las calles, las mezquitas, las plazas. Cada casa era la historia de una o muchas familias de las que ya no quedaba nada más que ruinas. Estas familias se consideraban a sí mismas ricas o pobres, progresistas o conservadoras, eran religiosos fervientes o tibios. Era difícil de saber. Esa posiblemente es una de las preguntas que como arqueólogos nos planteamos más a menudo. Pero a pesar de todo podemos intuir que quizás la dejadez de aquella familia que había permitido que su casa se fuera deteriorando progresivamente era real. O la de aquella otra familia que había mejorado su posición económica y había colocado rejas de metal finamente labradas en sus ventanas. O la acción de un líder político estatal que había decidido cortar el centro histórico abriendo una gran avenida, y la de muchos habitantes posteriores a ese líder que habían rehecho sus casas para abrir tiendas hacia la nueva avenida, demostrando que hasta de la más absurda de las decisiones políticas, si pones empeño, un buen emprendedor puede sacar partido. De la mayor parte de las ruinas de Erbil, allá en Irak, no había documentos escritos, pero había cientos de miles de acciones humanas reflejadas en cada ladrillo, en cada vano, en cada teja, en cada baldosa que formaban aquella ciudad. Y con cada uno de esos objetos, con cada uno de esos edificios, un arqueólogo hace historia. Sí, un arqueólogo, un buen arqueólogo cuando hace arqueología, hace historia. Y si un arqueólogo no hace historia, no hace arqueología. La historia, como saben, es la ciencia que estudia el pasado de los seres humanos, una ciencia que no establece leyes absolutas, como no lo hace ninguna ciencia social, y prácticamente como no lo hace ninguna ciencia física, y si no, que se lo pregunten a Einstein y su relatividad. La historia necesita de fuentes para construirse, de datos del pasado que nos permitan entender cómo actuaron las personas que nos precedieron en el tiempo, porque la historia estudia personas que actúan. Además, estudia coyunturas económicas, estilos artísticos, movimientos religiosos, pero primero estudia personas. Esas fuentes históricas, como sabe cualquier especialista, se dividen en primarias, las más cercanas a los hechos pretéritos, y secundarias, las más alejadas. Pero entre las fuentes primarias hay que saber distinguir entre datos primarios, aquellos que son un testimonio aséptico del pasado, y datos secundarios, aquellos que han sido codificados y que por tanto hay una elaboración intelectual detrás que ya implica cierta subjetividad. O diciéndolo más claramente, la historia se construye sobre los aportes de la cultura intelectual, datos secundarios, documentos escritos, en papiros, en pergaminos, en papeles o en estelas de piedra, y la cultura material, cualquier objeto o construcción producido por el hombre. Y la arqueología estudia la cultura material. Por supuesto, un arqueólogo mayista también entiende que las inscripciones de una estela son importantísimas
igual que un arqueólogo de época colonial tiene que saber sumergirse en el archivo de Indias. Después de todo, un arqueólogo que no lee textos históricos no es un buen arqueólogo. Claro que un historiador de archivos que no sabe nada de arqueología tiene unas carencias importantes. En cualquier caso, el arqueólogo nunca ha de perder la referencia de que sus objetos materiales le van a dar una información cuya riqueza es comparable, si no es que sobrepasa, a la de la cultura intelectual. ¿Por qué? Porque en los objetos, en los edificios, en los estratos arqueológicos, cuando somos capaces de identificar e interpretar correctamente los estratos arqueológicos, no hay trampas. Si un documento de archivo dice que un edificio fue destruido, pero el arqueólogo sabe que el edificio solo fue abandonado, el edificio solo fue abandonado. La arqueología nos revela a los seres humanos, a todos los seres humanos tal como son, es decir, como seres diversos que actuaron por propia iniciativa o siguiendo los dictados de un líder, que tuvieron necesidades materiales, que aprendieron a satisfacerlas, quizás porque aprendieron a dividir el trabajo dentro de un grupo y progresar, o porque se empecinaron a hacerlo todo ellos mismos, eran unos genios, pero se quedaron atascados. En arqueología, las fronteras de los estados se diluyen cuando no son los propios estados los que desaparecen. Las leyes más rígidas del monopolio del Imperio Español se vienen abajo cuando en los yacimientos coloniales del antiguo Guatemala los arqueólogos encontramos porcelana británica de contrabando. Pero es que la rivalidad entre Calakmul y Tikal también se desvanece cuando encontramos los productos suntuarios de los unos en los sitios de los otros. En arqueología no hay modos de producción con clases sociales cerradas. Hay individuos que progresan, que ascienden o que se mantienen en la cumbre social. Y hay otros que fracasan, que no se superan o que pierden todo su poder. Porque al final, cada tumba de un rey precolombino saqueada demuestra que ese rey tuvo un gran poder para hacer la tumba, pero que además fue totalmente incapaz de hacer frente al más humilde de los ladrones. Porque en arqueología las tiranías no son eternas, sino ridículamente pasajeras. Los arqueólogos encuentran individuos, al rey y al ladrón, no clases sociales. Encuentran personas, no colectividades. Cada piedra de cada pirámide maya refleja la acción materializada de cientos de personas. La persona que extrajo la piedra de la cantera, la que la colocó en la obra, la que la financió, la que proyectó la pirámide, la persona que dio de comer a los obreros, la que practicó el culto sobre la pirámide. Podemos pensar que es un todo homogéneo, nada más lejos de la realidad. Si hay un reto clave para los arqueólogos es saber enfrentarse a tanta diversidad. En la historia de los archivos parece sencillo. Solo hay que encontrar ese protocolo notarial donde el escribano quiere hablar en nombre de toda una comunidad. Pero es que en arqueología no hay un notario único de la realidad, sino cientos y miles de personas, cientos y miles de individuos actuando, muchas veces desde su propia, única y personalísima voluntad. En definitiva, seguimos haciendo arqueología y antropología, como nuestro galardonado de hoy, es decir, haciendo historia, esforzándonos por descubrir a todas y a cada una de las personas que con su actuación construyeron nuestro pasado. Muchas gracias. Arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres, quien nos acompaña esta noche para recibir la Orden del Pop. El museo se honra en tenerle hoy. Acá, sea bienvenido. Señoras y señores del Petate, a quienes hemos reconocido en años anteriores, qué bueno es verles y seguir celebrando con ustedes sus proyectos e inquietudes. Son un ejemplo para las nuevas generaciones con quienes compartiremos la velada de hoy. Señoras y señores, muy buenas noches. Quienes integramos el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, les damos la más cordial bienvenida
y nos unimos a la celebración del 31º Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. El próximo año, 2018, se cumplen, como quien si no dice nada, 20 años desde el momento en que la Junta Directiva del Museo Popol Vuh estableciese la Orden del Pop. Este reconocimiento tiene el propósito de honrar los méritos de personas guatemaltecas o extranjeras que han contribuido a la conservación, investigación o difusión del patrimonio cultural de Guatemala y de Mesoamérica. Dicha orden es un reconocimiento simbólico, con la idea de promover los esfuerzos de individuos que dedican su tiempo y energía para este propósito. La orden consiste en un broche de oro y un diploma que se otorgan anualmente en ocasión del Simposio sobre Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Antes de proceder al reconocimiento del homenajeado de esta noche, nuestro POP, los quisiera invitar a que tomemos unos minutos para conocer algo lo que está manteniendo entretenidos a nuestros homenajeados anteriores. Guillermo Mata Amado sigue muy activo presentando sus ponencias en el simposio, y aquí lo vemos en una foto familiar. Ricardo Muñoz Gálvez, el museo funcionando y recibiendo a investigadores. Arthur Demarest, muy activo en proyectos y siempre con el afán de formar a nuevos profesionales. Ian Graham, un poquitito mayor, pero muy tranquilo, que su corpus está en manos de Bárbara Fash. Alain Ichon fue mencionado en el periódico el pasado 14 de julio, recordando su valioso trabajo de rescate antes de que fuese inundado Chixoy. Asimismo, se hizo alusión que el 2002 el Museo Popol Vuh le había otorgado la Orden del Pop. Federico Fassen, rodeado de cariño, confiamos que se restablezca pronto su salud. Merle Green Robertson, su libro de memorias Never in Fear ya está disponible para que lo pidamos a través de Amazon. Michael Coe, activo, pescando en Guatemala cada mes de enero. George Stewart, su biblioteca vino a enriquecer la de la Universidad de Chapel Hill y su hijo continúa con su obra. Asociación Tikal, inmensa contribución al organizar año con año este simposio. Gracias. Miguel Orrego Corso, Tacalica Baj, en las noticias, a diestra y siniestra. Y Miguel y Edgar Carpio gozando, definitivamente camino a una actividad seria y académica. Marion Popenoe Hatch. La Casa Popenoe está ahora bajo el cuidado de la Universidad Francisco Marroquín. Y la doctora, muy activa, aquí la tenemos con nosotros. ¡Qué alegría! La Academia de Geografía e Historia, con su nuevo sitio de internet, muy activa con su revista y sus conferencias. Richard Hansen, en esta foto con Morgan Freeman. Doctor Alfredo McKenney, él es el ajau de las maquetas de sitios prehispánicos. Acá lo ven hace unas semanas, reforzando y retocando la maqueta de Misco Viejo, que nos donara la familia del arquitecto Ferrus. Gracias, Alfredo. Karl Mayer, activo, publicando en Alemania. Bill y Bárbara Fash, con trabajos de investigación a largo plazo y dirigiendo el Peabody Museum y el Corpus, dentro de otras cosas. Bárbara Arroyo, muy activa en Caminal Juyú. Acá la ven en una visita que hiciera nuestro voluntariado al sitio. Gracias a todos. Gracias por la dedicación, gracias por el empeño, gracias por confiar en Guatemala. Les pido un aplauso a todos para todos nuestros POPs. Y preparándonos para el próximo año, nuestro 20 aniversario, queremos desde ya invitarlos a todos para que el próximo año nos acompañen en este escenario
y juntos brindar por este primer Catún. Al ser propuesto el arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres para recibir el POP 2017, como junta directiva de este museo, nos llenamos de gozo y de alegría y empezamos a celebrar anticipadamente, pues Carlos aún no había aceptado. Durante el feriado de la Semana Santa, recibimos la respuesta del arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres, la cual nos llenó de regocijo. Su respuesta al aceptar recibir este homenaje fue una lección de humildad, de esas que suelen dar los grandes maestros. La emoción es tal que quiero compartir con ustedes la carta de aceptación del arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres. La carta dice así: estimado doctor Mata Castillo, al saludarlo de la manera más atenta, doy respuesta a su correo del día 5 de abril del presente, en el que me comunica que la honorable Junta Directiva del Museo Popol Vuh acordó por unanimidad otorgarme la Orden del POP durante la semana del Simposio de Investigaciones de Guatemala el día martes 18 de julio. En la misma me dice que sería para ustedes un honor que acepte este reconocimiento. Doctor Mata, el honor es todo para mí, sobre todo viniendo de una institución guatemalteca que resguarda y difunde los valores de nuestro patrimonio cultural. Un alto honor al considerar la trayectoria de la Orden y de los investigadores, instituciones y personajes a quienes se ha entregado y cuya obra y merecimientos considero muy por encima de mi dispersa labor. Al expresarle en forma emocionada mi aceptación, le ruego transmitirle a los distinguidos miembros de la Junta Directiva mi agradecimiento por el otorgamiento de tan importante distinción, la cual significa para mí un compromiso y un aliciente para continuar la feliz tarea de rescatar nuestras raíces y tradiciones. Muchas gracias. Me despido de usted con todo respeto. Firma, arqueólogo Carlos Navarrete Cáceres. El doctor Mata, presidente de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh, hará una breve sinopsis de la valiosa contribución de Carlos Navarrete. Doctor Mata. Hablar de Carlos Navarrete de ninguna manera puede ser sencillo. Una persona que ha recorrido tantos caminos en la vida y lo han llevado a ser académico, literato, maestro, amigo y ejemplo en muchos sentidos para los investigadores mesoamericanos. Nacido en Quetzaltenango el 29 de enero de 1931, estudió la primaria en el Colegio La Preparatoria, en tiempos del general Jorge Ubico Castañeda. Estudió arqueología en México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia durante el periodo 1952-1957. Realizó estudios de maestría en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1965. Su interés por la arqueología comenzó desde muy temprana edad en Chocolá, un sitio arqueológico preclásico ubicado en el departamento de Suchitepeques. A Carlos le gustaba jugar con sus amigos y recolectar los materiales que encontraban en el sitio, y fue su abuelo el que le hizo ver que se trataban de antigüedades y de artefactos arqueológicos. En 1947 fue invitado a participar en un grupo de escritores y artistas jóvenes llamado Saquerti, que en idioma cachiquel significa amanecer. Se volvió miembro de dicho grupo en 1949 a los 18 años, y fue aquí donde comprendió que una de sus pasiones de toda la vida sería la literatura. 3 personajes influyeron mucho en la carrera literaria del grupo Saquerti. Ellos eran Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa de Aragón y el poeta Pablo Neruda.
fuente incansable de inspiración y ejemplos a seguir para aquellos jóvenes apasionados por las letras. Carlos recuerda que fue gracias a dicho grupo literario que conoció al poeta Pablo Neruda en la ciudad de Antigua, Guatemala. Lo encontró comprando oraciones al salir de la iglesia en La Merced. Carlos le preguntó que por qué compraba, a lo que Neruda le respondió: tú también deberías de comprarlas. En estas oraciones tan sencillas es donde el pueblo expresa sus esperanzas, sus sentimientos poéticos y su propia estética. El interés de Carlos por la arqueología estuvo latente siempre en esos años de juventud, y fue a mediados de 1951 que, viendo el periódico, se enteró de un ciclo de conferencias que se realizaría a beneficio del Museo de Antropología, donde un grupo de famosos arqueólogos, entre ellos Heinrich Berlin y Edwin Schuck, disertarían sobre sus nuevos hallazgos e investigaciones. Esta fue una decisión que cambiaría su vida y abriría las puertas de la arqueología, en las palabras de Carlos. Si quiero hacer literatura mayista, lo que tengo que hacer es estudiar directamente a los mayas. Es aquí que Carlos decide estudiar arqueología, recibiendo el apoyo de Heinrich Berlin para ingresar a la Escuela Nacional de Antropología en México. A finales de 1951, Carlos recibe su aceptación en la prestigiosa escuela de nuestro vecino país. En 1959 comenzó a trabajar con el equipo de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo de la Universidad de Brigham, Utah, quienes investigaban la ocupación temprana en Chiapas. Realizó excavaciones en Chiapa de Corzo y en Frailesca, cuyos resultados dieron a luz sus primeras publicaciones sobre la arqueología. En los salones, como vemos en esta diapositiva, Carlos se caracteriza que en los salones o en el campo cada conversación se convierte en una clase llena de anécdotas, conocimientos e información. Estando en Chiapas, la nostalgia lo hizo regresar a Guatemala y por invitación de Heinrich Berlin consigue dar una clase en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gracias a una investigación realizada durante estas fechas, en 1962, gana el Premio Centroamericano de Ensayo Adrián Recinos, que años más tarde sería publicado por la UNAM en 1987. Durante su regreso a Guatemala, trabajó con la cerámica abandonada en las bodegas del Museo de Mixcoviejo, publicando los resultados en la revista científica de la Facultad de Humanidades de la USAC. Además, participó en la primera expedición 100% guatemalteca al recién descubierto sitio de Dos Pilas. Posteriormente, Edwin Schuck lo contactó para trabajar en la catalogación de la colección del Museo Nacional de Arqueología, organizando la bodega y poniendo al día toda la información del Carnegie Institute. En su momento fue la bodega mejor organizada de América Latina. A finales de 1963, Carlos recibe una oferta de trabajo por parte del doctor Ignacio Bernal, quien dirigía el equipo de arqueólogos que efectuaba los montajes y curadurías en la sala del nuevo Museo de Antropología de la Ciudad de México. Es así que al arribar le asignan un trabajo en la sala mexica, cuyo curador era Alfonso Caso. Tuvo a cargo la verificación de catálogos de piezas y la redacción de las cédulas para la exhibición. Al inaugurarse el museo en septiembre de 1964, quedó a cargo de la sala siendo el curador general Román Piña Chan. En 1968 ingresa como investigador de tiempo completo en la sección de antropología del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Esto para Carlos representó un seguro en su vida, tanto en lo personal como en lo académico. En 1975 decide irse a los Cuchumatanes, región que presentaba carencias en lo que respecta al reconocimiento arqueológico. Entre las temporadas realizadas en dicha región durante los años 77 al 79, se registraron más o menos unos 60 sitios. En 1978 ingresa a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala con el trabajo titulado Las puertas del inframundo maya, lo que constituye para Carlos uno de sus máximos orgullos. Durante los años 80 trabajó un circuito de templos coloniales en el norte de Chiapas
y colaboró con su esposa en la elaboración del Catálogo General de Monumentos Históricos de aquel estado. Publicó un libro sobre el culto a San Pascual Bailón y su relación con la muerte, entre otros. Fue por estos años que Carlos se dio cuenta de los alcances culturales que la devoción del Cristo Negro de Esquipulas tiene en toda América. Año tras año emprende las visitas a los pueblos en los que dicho culto se profesa, lo que lo llevó a conocer infinidad de personas y a arrastrar la devoción hacia el Cristo Negro hasta lugares insospechados. En Guatemala continuó los trabajos hemerográficos formando equipo con Edgar Varías, haciendo varios videos sobre el tema, publicando artículos, libros, como por ejemplo Las rimas del peregrino y En la diáspora la devoción, este último reuniendo a 19 autores. Como podemos ver, Carlos ha sido prolífero en muchas áreas, ha escrito y contribuido a la arqueología, antropología, historia, etnología, historia del arte, poesía y las humanidades, al igual que a la enseñanza universitaria en México y Guatemala. Entre otros reconocimientos se le han otorgado el Premio Nacional a la Literatura de Guatemala 2005 por su novela Los arrieros del agua, el doctorado honoris causa de la Universidad San Carlos de Guatemala el 20 de abril del 2007, la medalla al mérito de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en el 2015 y un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el 2015. Es miembro de por lo menos 13 sociedades científicas y profesionales en Latinoamérica y Europa, y así como el comité editorial de 8 revistas académicas. El retorno a nuestro país significó comenzar de nuevo el registro literario. Recopiló 2 viajes de Pablo Neruda por la tierra del Quetzal y tiene un tercero prácticamente terminado próximo a su publicación, el cual se llamará Pablo Neruda en Guatemala. El próximo año será su 50 aniversario como catedrático universitario y desde ya lo felicitamos. Carlos, esperamos poder celebrarlo y que la vida nos permita seguir compartiendo y aprendiendo de un orgullo para Guatemala, alguien que ha inspirado a varias generaciones de investigadores, arqueólogos y literatos. Agradecemos a Carlos por su obra, y aunque esta pequeña semblanza queda corta a la sombra de un gigante como lo es Carlos Navarrete Cáceres, durante este pequeño homenaje, el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín le otorga la Orden del POP 2017. Muchas gracias. El diploma que Carlos recibe hoy dice así: el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín otorga la Orden del POP a Carlos Navarrete Cáceres como reconocimiento por su valiosa labor en el estudio, preservación y divulgación del patrimonio cultural mesoamericano. Guatemala, 18 de julio del 2017. Doctor Estuardo Mata, presidente de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh, honorables miembros de la Junta Directiva, colegas y jóvenes estudiantes de arqueología, señoras y señores, al expresar mi agradecimiento y orgullo por el otorgamiento a mi persona de tan significativa Orden del POP, me doy cuenta de que no siempre las palabras son capaces de traducir los sentimientos. Emoción como guatemalteco por tratarse de un puente al retorno y como arqueólogo por incorporarme al grupo de colegas, personajes e instituciones a quienes con mayor justicia se les ha otorgado. Los sentimientos rebasan las palabras, se leen dentro de uno. Aceptar un homenaje debe ser motivo de humildad y de reflexión sobre la propia vida. Mi familia puede dar fe de mi cambio de carácter
más que taciturno, y del desasosiego que me asaltó desde el momento en que recibí la generosa propuesta de parte de la Junta Directiva. Síndrome del balance personal en razón del porqué. Pienso que los arqueólogos y los historiadores venimos a ser una especie de psicoanalistas del pasado. Levantamos capas de la memoria, escudriñamos rincones en sombras, actitudes comunales olvidadas, frustraciones y esplendores humanos. Nosotros mismos vamos con los años formando parte minúscula del gran universo que es la arqueología. Ver a la vez en direcciones opuestas, o en mi caso, pensar en lo que pensaba cuando tomé el ferrocarril en enero de 1952 para dirigirme a la Ciudad de México a estudiar arqueología. Pensaría en el futuro profesional cuando me hospedé en una casa de vecindad Palomar en Guatemala y caminé en busca de la calle de Moneda y del Museo Nacional de Antropología a inscribirme en la ENA. El pensamiento entonces no podía ser a largo plazo. El ímpetu juvenil requería de lo inmediato, la ilusión de las primeras clases y el aprendizaje inicial de las herramientas del oficio. Recordar de abajo hacia arriba con periodos de bonanza y de escasez como en un cuadro cronológico personal. Años de esperanza y territorios, el centro de Veracruz, el río Papaloapan, la Mixtequía y el asombro frente a las esculturas del Cerro de las Mesas. Teotihuacán y la topografía de Pedro Armillas, los mexicas y el Cerro de la Estrella, el Citlaltépetl del Fuego Nuevo, Tenayuca y Xolotl, el Chichimeca, el texcocano Cerro del Gavilán del rey poeta Nezahualcóyotl, cuyos versos señalan el devenir y en el ritmo el pasado se entrega al presente. Nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinimos a hacer, lo que vinieron a asentar en las pinturas, su renombre, su historia, su recuerdo. Así en el porvenir jamás perecerá, jamás se olvidará, siempre lo guardaremos nosotros, hijos de ellos, los nietos, hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes, quienes tenemos su sangre y su color. Lo vamos a decir, lo vamos a comunicar a quienes todavía vivirán o habrán de nacer. Tal vez tuve un ligero atisbo, orgullo de una importancia imaginada, cuando la dirección del museo me extendió sendas credenciales, una para practicar un pozo en el Palacio Nacional y la otra para recolectar restos cerámicos en el perímetro del Zócalo descubiertos en las zanjas de los cables de luz. Presentamos al estudiante avanzado de la carrera de arqueología, decía el escrito. No me atrevería hoy a llamarme así. El campo y las dudas. Me veo sombra de Heinrich Berlin en los entonces caminos polvorientos y en las encrucijadas fluviales y pantanos del Tabasco todavía bronco. Berlín y su austeridad, yo sobreviviendo a mis temores. Otro año y estoy con el pensamiento vago dibujando el perfil del Palacio de las Grecas en Mitla, esplendor de la Mixteca. Sumo puntos escolares y otra temporada tabasqueña, Comalcalco, el lugar de la casa como comal, comandaba Gordon Eckel. En esa temporada sentí la tranquilidad que guarda la soledad hacia adentro. Tarde a tarde subí a las partes altas a ver ponerse el sol entre ceibas y cacao. Tiempo de pruebas, de estar en todas partes, una ofrenda en catedral, un mamut en Tizayuca, un santuario a Tlaloc en la cueva de Calucan, en el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, como colofón de ayudantías, el norte de México, un mar de tierra difícil de domar, planicies de indios, coachichiles y chichimecas, de yaquis indómitos, pames y mexicaneros, y bordeando la frontera los apaches de Jerónimo. Fui con prehistoriadores, los petroglifos del reloj, las momias y textiles de la cueva de Paila en Coahuila, los grabados en roca de Linares, Nuevo León, y el trazo en rojo de las figuras pintadas en las rocas del paisaje lunar del Cañón de Dinamita en Durango. Arte que cruza cientos de años,
desde símbolos solares hasta revolucionarios a caballo. El regreso por Zacatecas y la imponente fortaleza de la Quemada en el límite mesoamericano. La ciudad minera de Zacatecas, en donde el general Villa definió el destino de aquella revolución. Lo cantaron los trovadores populares. Voy a cantar un corrido de tinta, tiene sus letras. Voy a contarles a ustedes la toma de Zacatecas. 4 ramitos de flores puestos en 4 macetas por la división del norte fue tomada Zacatecas. Todo tiempo llega al lugar de su quietud, reza el poema mexica. Más que quietud fue retornar a la permanencia, que eso fue volver al sur. Primero Chiapas, el estado que aporta a México centroamericanidad. Un trabajo de alcance largo con la New World Archaeological Foundation, las lajas rojas de las casas, los balcones de esquina, los templos barrocos, Chiapa de Corzo y 4,000 años de historia, la frailesca de los dominicos, el cruce de la Sierra Madre y los esteros y canales de la costa desde donde se divisan los volcanes guatemaltecos. Cruce de comerciantes, el Soconusco, y de contrabandistas que me mostraron los pasos ocultos que resultaron ser antiguos. El cruce de Mixcún, el sendero Atacaná por Muxbal y el que canta el corrido guatemalteco. Paso por las escaleras, íbamos por extravío, toda la mercadería pasábamos por el río. De nuevo el río Grijalva, al salvamento arqueológico de la presa de Malpaso, embalse de 35,000 hectáreas, arqueología con prisa, sin el sustento de una problemática previa. Lo positivo, la dedicación de Gareth Lowe para dotar de cronología la región con su penetración olmeca y en tiempo distinto la arqueología histórica de un establecimiento portuario fluvial de un templo del siglo XVI. No es un proyecto que recuerde con cariño. Me hizo entender que existe una separación entre la arqueología científica y la arqueología del desarrollismo, la turística. La primera aporta raíces, crea memoria. La segunda obedece a intereses bajo el lema de que el progreso no se puede detener. Bajo el agua quedaron los difuntos de los pueblos desplazados, tierras fértiles y selva. Vi jaguares, serpientes y tapires huyendo hacia ninguna parte, cargamentos de maderas preciosas por el río, flora y fauna jamás recuperada, arqueología del requisito que bien pudo esperar un tiempo. Un bello paréntesis en el corazón mexicano, el nuevo Museo de Antropología. Me nombran ayudante del doctor Caso, temblé de miedo. Muchas fuentes coloniales, los cronistas, los viejos catálogos, toda la historia del museo. Un guatemalteco queda de curador de la sala mexica, estudia la posición de la piedra del sol y Tonatiuhtli emerge de la tierra. Si alguna escultura prehispánica amo, es esa. Año con año la visito con mis estudiantes y me quedo pensando sin pensar. El calendario azteca me señaló el destino, ser el guatemalteco de la arqueología mexicana. Hace 49 años crucé el puente al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM con un proyecto que no tiene fin, los caminos prehispánicos en las tierras altas mayas, en el que cabe todo, en todas direcciones como el aire, libertad de tiempo y obra. Permitió las cuevas con pinturas mayas de Golontón y Joloniel, permitió Chincultic, centro tardío del mundo clásico. Me permitió cruzar la frontera y volver a Guatemala, retorno de días, exprimiendo el tiempo para prolongar el reencuentro, penitencia de ausencias en las rutas de los Cristos negros y recobro de la guatemalidad en el espejo Cuchumatán. Arqueología de sitios pequeños, de caminar viendo como me enseñó el viejo Franz Blom, subiendo y bajando, viendo cruces y altares de camino, rezando en el puerto del aire y siguiendo el rastro de la sal y del hambre, llegué a encontrar mi sombra y mi ayer. Arqueología del solitario, de los que al medir la escalinata del templo guardamos silencio.
Finalmente, no puedo, aparte de nuevamente agradecer este honor, dejar sin mencionar a las instituciones que en Guatemala son mi referente en apoyo académico: el Museo Nacional de Antropología, la Escuela de Historia de la USAC, de la cual me considero catedrático permanente, la Academia de Geografía e Historia, la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, refugios de investigación y amistad. Y con mucha ternura a mi esposa Elsa Hernández Pons, compañera, amiga y colega, y a mis hijos representados aquí por Catalina, cómplice en viajes a tierras de gauchos y pampas. Mi cariño al México generoso, en resguardo de la ENA. Ahí me formé y soy catedrático desde hace 50 años. Difícil decir más. Expresé dispersiones de algo que aún trato de encontrar. Como profesional asumo el privilegio de los arqueólogos, hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo. Privilegio que implica humildad y reconocer nuestras limitaciones. Podremos, por medio de los fondos habitacionales, de los basureros y sepulcros, ofrendas y microlitos, glifos y artesanías, acercarnos a antiguas cotidianidades. Podremos reconstruir la imagen del hombre físico, hacerlo viajar como comerciante o dignatario, saber de sus guerras y alianzas y por medio de fuentes documentales acercarnos a muchas costumbres de la gentilidad, pero nos está negado restaurar la risa, el pensamiento amoroso, el grito del sacrificado o la pasión del alfarero. Aunque paremos las agujas del reloj, las palabras con las que hoy cubrimos nuestros escritos, el viento de las horas las triturará al pasado. Imposibilidad de ser así del tiempo. Francisco de Quevedo, imprescindible poeta del siglo de oro español, lo entendió así: ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. Y en un castellano más cercano, el poeta español Pedro Garfias lo reinterpretó: qué cosa de locura, antes que hoy se vaya, ha llegado mañana y ayer no se va nunca. Muchas gracias. Vida plena, amor a la profesión, mística, trabajo arduo, ética, compromiso y generosidad. Gracias, Carlos. El premio Juhún se otorga anualmente al mejor reportaje sobre un tema arqueológico prehispánico, colonial o de la era independiente, publicado en un medio escrito. Como museo universitario, es muy importante reconocer públicamente la labor de quienes socializan y difunden la noticia arqueológica o histórica. Aprovecho a agradecer a Billy Mata, Bárbara Arroyo, Edgar Carpio y Camilo Luín por ayudarnos año con año a seleccionar al ganador anual. Apreciamos su cuidadosa labor en pro de mantener la calidad de este honor. El presidente de la Junta Directiva y yo haremos entrega del premio Juhún de este año. El reportaje ganador es El espíritu maya debajo de la capital, publicado en Prensa Libre el 27 de mayo de este año, la autora del mismo siendo Sandra B. y la infografía a cargo de Esteban Arreola. Les pido a los ganadores que por favor nos acompañen.
El día de hoy reciben el Jugún de Plata y reciben el siguiente diploma. El Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín otorga el Jugún a Sandra V como reconocimiento a su valiosa labor en pro de la divulgación del patrimonio cultural guatemalteco por medio de la prensa escrita. Guatemala, 18 de julio. Además reciben una colección de libros para que vayan formando su biblioteca. Esteban ya es segunda vez que está con nosotros, entonces recibe libros diferentes para que su colección se vaya expandiendo. Si sigue así, pronto tendrá una colección más amplia. Este es el de Sandra y este es el de Esteban. Novedades en el museo. Estamos colaborando a través del trabajo del arqueólogo Camilo Luin con el equipo de la Universidad Estatal de Humanidades de Moscú en el desarrollo del atlas epigráfico. Acá ven el trabajo de fotogrametría que permite lograr modelos 3D de las piezas. Este es un ejemplo. En los próximos meses, estos modelos estarán accesibles en nuestro sitio de internet para ser consultados. Esta es una pieza del museo y miren la maravilla. El laboratorio de restauración con espacio, diseño y equipo que permite al maestro Carlos González desarrollar profesionalmente su excelente tarea. La nueva y funcional bodega que facilita la conservación de cada una de nuestras piezas, así como su localización y estudio. Este proyecto ha estado a cargo de la curadora Andrea Terrón y de su equipo. Y todo lo que es difusión, aquí pueden ver ustedes cómo, al igual que el Museo Ixchel, estamos en Google Maps y estamos a través de Google siendo capaces de que nuestros visitantes tengan una visita virtual antes de que lleguen al museo. Y Wikipedia, el evento de la Orden del Pop, figura ahí y quiénes han sido nuestros galardonados. Nuestro equipo voluntarias y voluntarios. Aplauso. Esta es una foto en donde muestra aparte de nuestro equipo voluntariado. Les agradecemos su dedicación, su trabajo en equipo y su cariño a su proyecto. Asimismo, para festejar de manera completa, hoy inauguramos la exhibición temporal Adorno, Belleza y Magia, Joyería Guatemalteca. Quisiera reconocer la labor de la investigadora Coralia Anquiside Rodríguez, quien ha curado dicha exhibición, al equipo del Museo Popol Vuh, a las señoras de la directiva del Museo Ixchel, a Violeta y a todas las personas que hicieron posible que esta exhibición sea una realidad el día de hoy. Serán ustedes nuestros primeros invitados a recorrer la misma hoy por la noche. Y ya para concluir, quisiera que compartiéramos algunos de los videos que fueron preparados por colegas de Carlos. Y estos vienen de diferentes latitudes, todos enviándole mensaje de júbilo en este momento que recibe este pequeño reconocimiento. Papá, estamos sumamente orgullosos de ti.
Este es un premio muy importante para ti y estamos emocionados y felices. Felicidades, abuelo. Papá, muchas felicidades. Te queremos. Felicidades, abuelo. Carlos merece muchos premios. Acaba de ser premiado precisamente por la Universidad Nacional Autónoma de México, que lo reconoce como uno de sus grandes investigadores. Pero creo que a él le hará muchísima ilusión el premio que sus propios paisanos, que sus propios compatriotas en su tierra le otorguen como el reconocimiento que tanto merecen sus méritos. Es un gran gusto para una guatemalteca que otro guatemalteco tenga un premio tan merecido para él. Gracias. Por favor. Me da mucho gusto que alguien tan importante que ha sido para la difusión y la enseñanza de las disciplinas antropológicas sea reconocido y sea homenajeado con lo que le van a presentar en este momento en su tierra natal y en su tierra, como porque ya le han hecho o ya le hemos hecho otros homenajes en su tierra adoptiva, que es México. Un abrazo fuerte para mi amigo, para mi cuate Carlos. Es un gran gusto, papá, que como chapín, como ser de guatemalteco, se te reconozca en este premio. También por ser egresado de San Carlos, que te lo den por acá, pues entender para mí eso es un orgullo y es mucha felicidad de todas tus acciones que me han tocado en la cercanía, ver cómo construyes, y es muy hermoso. Pues todo lo que falte también, muchas felicidades y muchas gracias por tanto cariño a lo que haces y cómo lo compartes. Desde Buenos Aires te mando un gran abrazo y me alegra que empiecen los reconocimientos al talento, a la trayectoria y al esfuerzo que has puesto en las investigaciones para acrecentar nuestro acervo cultural. Gracias, Carlos, nuestro gran abrazo y que lo recibas con todo el cariño que mereces. Un abrazo. Y bueno, nada, ahora me dirijo personalmente, es una alegría inmensa que reciba este premio. Y con el fondo del Río de la Plata, quiero enviar mis felicitaciones a Carlos Navarrete por la entrega del premio POP. Premio merecido y justo por todos los aportes académicos realizados en la arqueología, antropología, etnohistoria y literatura de las regiones de Guatemala y Chiapas. Además de los aportes académicos, toda su vida estuvo comprometida con los ideales democráticos, buscando una Guatemala más justa e igualitaria. Es por estas cualidades académicas y humanas que nos llena de alegría este premio. Mis felicitaciones y un enorme abrazo, Carlos. Carlos, mucho nos has enseñado sobre el amor y la dedicación hacia el estudio. Te agradecemos siempre tener una historia que contarnos y hacerlo con una sonrisa en el rostro y un gusto que viene del corazón. Este premio es una parte de los logros de tu exitosa carrera y estamos aquí para celebrar. Papi, mami y daddy están muy orgullosos de ti, al igual que todos nosotros. Te deseamos muchos más éxitos y que sigas viviendo tan contento como hasta ahora.
¡Felicidades! Qué rico pensar que sí hay profetas en su tierra, ¿verdad? Ya estamos casi listos para ir a celebrar con nuestro homenajeado, su hija, su esposa, su familia y todos quienes estamos acá. Quedan en casa, celebremos, brindemos y disfrutemos esta noche por Carlos, por todos los que estamos aquí y por Guatemala.